en un salón de clases resolver. Por favor, ¿están viendo las diapositivas o todavía no se alcanzan a mirar? Ya se ven, profesor. Ya se Vale, ven. gracias. Bien, vamos a hablar de los delitos contra la fe pública. Antes de iniciar, yo quiero que analicemos un poquito ese concepto, fe pública. ¿Qué entienden ustedes? Pero ¿qué entienden ustedes interiormente? O sea, no porque lo busquen en Google, ¿no? Sino ustedes mismos, ¿qué entenderían cuando yo les hablo de fe pública? ¿Qué entienden? Profe, yo entendiera como fe pública, así, o sea, lo que se me viene a la mente es como la confianza que está depositada en la administración pública y que tiene que ser respetada por los funcionarios que la ejercen. Perfecto. Pero tú dices la confianza que está depositada, pero le dices en los funcionarios públicos, ¿no? Sí, que son los que hacen la administración pública. Vale. ¿Qué otra cosa opinan ustedes? De ese término fe pública. Hablen con tranquilidad, repito, no estamos evaluando, quiero escucharlos, quiero mirar qué tan claro de pronto tiene un concepto o qué tan diciente es el concepto, sobre todo. Yo, al igual que Daniel, opino que tiene que ver como con confianza que se deposita, o sea, la confianza en el Estado. Bien, entonces vamos por un punto. Es la confianza y en eso estamos totalmente de acuerdo. Es la confianza y digamos que le ponemos un chulito al término confianza. Fe pública es la confianza. Pero bueno, ¿la confianza en quién y depositada por quién? ¿Sí? Porque digamos que hay dos extremos. La confianza tiene dos extremos. Alguien que confía y alguien en quien se confía. Entonces, miremos desde el punto de vista primero, ¿quién confía cuando hablo de fe pública? Profe, yo creía que los administrados, que somos todos los que estamos afuera de la administración. Todos tenemos una confianza. ¿En quién tenemos la confianza? En este contexto de fe pública sería en los funcionarios, ¿no? Entiendo yo. ¿Quién dice La algo administración, diferente? la administración en el Estado. ¿Quién dice algo diferente? Bien. O sea, pero cuando habla de la fe pública, ¿se refiere solo al Estado o también entre los mismos particulares? Eso es lo que estoy preguntando. Hacia allá quiero enfocar la pregunta. Porque es que miren, ¿tú ibas a decir algo adicional? Discúlpame que te interrumpí. No, siga. No, lo que yo quería precisamente que se generara este punto, porque me parece que es interesante, porque finalmente es el error en que incurrimos todos y me incluyo yo ahí. Cuando yo era estudiante en pregrado, también yo veía el término fe pública y lo veía como la confianza mía en el Estado. Pero cuando veía los delitos que hacían parte de la fe pública, yo decía, oye, pero aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo que no encaja. Porque si fuese la confianza mía en el Estado, entonces los únicos que pudieran cometer este delito serían los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos son los que representan el Estado, ¿cierto? Pero si tú miras todos los delitos que hacen parte de los delitos contra la fe pública, tú te pones a analizar y dices, oye, pero ninguno de estos delitos son cometidos por funcionarios públicos. Pues en su mayoría no te está exigiendo que el sujeto activo sea un funcionario público. Entonces, ¿qué contiene esto? O sea, ¿qué contiene este tipo de delitos? ¿Hacia dónde va dirigida esa idea si finalmente los delitos no son cometidos de manera directa por un servidor público? Entonces comienzan a hacerte la pregunta y comienzan a hacerte la inquietud y dicen, hombre, ¿si será que estos delitos necesariamente son cometidos por el Estado? O sea, está defraudando mi confianza, ¿es el Estado el que está defraudando mi confianza o qué? Entonces vamos a un punto. El término público en este aspecto hace más referencia es a quien, a la persona que está dando o que está depositando la fe.
era la palabra que estaba buscando, está depositando la fe. Si ustedes buscan los orígenes etimológicos de la palabra pública, recuerdo que en alguna ocasión cuando se analizaba el término república, entonces decía república porque res era un término que se refería a cosas y pública es de todos. Entonces, decir república es la cosa de todos, res pública. Entonces, ese término público significa de todos. Entonces, prácticamente aquí estaríamos leyendo la fe de todos. Sería la manera como se leería. Pero entonces, cuando estamos hablando del término público, del término de todos que aparece en la definición del bien jurídico, estamos hablando es de las personas que estamos depositando la fe. Pero la estamos depositando ¿en quién? Puede que en algunos momentos la depositemos en el Estado, porque vamos a ver que varios de estos delitos tienen que ver con que la persona confía en que ese elemento fue hecho o realizado por el Estado, como sucede en la falsedad monetaria. Cuando falsifican una moneda, a mí me entregan un billete de 50,000 pesos. Yo les digo a ustedes, muchachos, estoy vendiendo unos pasteles, unos tamales, y alguien me entrega un billete de 50,000 pesos, yo confío que ese billete es legal. ¿Y por qué confío que ese billete es legal? Porque entiendo que la persona que me lo está entregando, o sea, que más bien que la persona que hizo ese billete es el Banco de la República, que es un ente público y que ese billete entonces es genuino, es real, ¿no? Entonces, cuando a mí alguien me entrega un billete, yo confío que ese billete es real y es porque es una confianza que me viene en que yo acepto que el único que puede elaborar billetes es el Banco de la República. Sí, por lo menos en Colombia, el único que elabora billetes es el Banco de la República. O la Oficina de Tesoro de Estados Unidos si me entregan unos dólares. Me entregan unos dólares y yo confío que esos dólares fueron emanados, salieron de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. Y yo confío plenamente en eso. Y esa es una confianza que yo tengo. Por eso hablamos de la fe de todos, la confianza de todos. Pero, ¿qué pasa si ese billete no fue emanado del Banco de la República, sino que Juancho en su casa tiene un aparato especial que asimila los billetes realizados por el Banco de la República y él hizo un millón de pesos falsos, asimilables a un millón de pesos real, y yo le vendí a él una vaca y él me entregó ese millón de pesos, que es un millón de pesos que no fue emanado del Banco de la República? ¿Qué pasa ahí? Evidentemente, Juan, al entregarme ese dinero y al yo recibirlo bajo la creencia que es un dinero genuino, está afectando mi confianza. Y evidentemente, cuando yo cojo ese millón de pesos, yo no me lo guardo. Entonces yo voy al señor de la tienda y le pago 500,000 pesos que le debía, porque él me fiaba la comida de mi casa y le pago los 500,000 pesos. Voy donde la señora de la esquina y me compro una camisa que me costó 100,000 pesos. Voy donde el otro señor y así reparto el millón de pesos en otras personas y esas personas lo reciben igualmente bajo la creencia de que ese dinero es real. Y esas dos personas a su vez lo ponen a circular en otras, el del mercado, el de la tienda le pagó al proveedor a unos 100,000, a otros 200,000, y entonces se puso a circular 1 millón de pesos, en donde al final, por algún lado se tiene que romper la cadena. A mí el otro día me dieron un billete, creo que fueron de 20,000 pesos, que era falso. Cuando yo fui a pagar en una bomba de gasolina, me dijeron, señor, este billete es falso. ¿Cómo así que es falso? No, me lo acaban, no, sí, ese billete es falso. Y cuando yo fui a reclamar donde me habían entregado, me dijeron, ¿y cómo sabemos que fue acá que se le dio ese billete? ¿Cómo así? Perdí los 20,000 pesos. Evidente, y vaina no me capturaron, ¿no? Porque pues, el de la bomba no me denunció pensando que yo le estaba... yo era el que estaba propiciando inicialmente la circulación, de pronto por la poca cantidad o el poco monto del billete. Pero fíjense que finalmente, alguien termina pagando las consecuencias cuando al final pues, alguien descubre que ese billete es falso y termina siendo un tercero de buena fe y no fue la persona que lo falseó. Pero dentro de todo este andamiaje de situaciones, a lo que quiero aludir en este principio es que lo que se está tentando es la confianza de todos. ¿Por qué? Porque si mañana o pasado, en estos días hay una película interesantísima, quiero que por favor una serie que está en Netflix, que se llama El robo del siglo.
¿Alguien ha tenido la oportunidad de verla? Que hace alusión al robo del Banco de la República en el año 94, 96, no me acuerdo. Que Yo tiene recuerdo sede cuando. o sedía en Valledupar Ah, era. ¿qué? El que tenía sede en Valledupar era. Ese. Eso fue una situación real y yo la viví. Bueno, yo que soy un poco más viejo que ustedes, yo la viví. Yo me acuerdo que yo tenía por ahí, yo era un adolescente por ahí de 12, 13 años, no me acuerdo. Yo estaba pelado, tenía menos de 15, no recuerdo cuánto, pero por ahí. Y yo me acuerdo que aquí hubo un caos a nivel nacional. ¿En qué consistió el tema? Los que de pronto no han visto la serie. Fueron un grupo de personas que robaron la sede del Banco de la República en Bogotá. Todos esos billetes eran hechos por el Estado, o sea, estamos hablando de que robaron el Banco de la República, que es el que hace los billetes. Esos billetes los habían enviado para ser repartidos en los diferentes bancos de la República de la región. No sé por qué tenían como central de acopio Valledupar. Y ahí se robaron esa cantidad de plata, una cantidad impresionante de dinero. Y ese dinero comenzó a circular. Pero entonces lo que se hicieron fue que cuando se dieron cuenta del robo, como todos los billetes tienen como un código, una referencia, sacaron entonces que los billetes que estaban entre tal referencia y tal referencia, que fueron los que se robaron, no se aceptaba la circulación en Colombia y aquí se formó el despelote. Yo me acuerdo que eran unos billetes que tenían como una india que se llamaba Mujer en Vera. Un billete, eran muy bonitos y del lado de atrás tenían unas aves, unas guacamayas, un billete lindísimo que circulaba de 10.000 pesos, cuando 10.000 pesos, estoy hablando de que yo tenía como 13 años, 14 años, o sea que eso fue hace muchísimo rato y eso era plata, o sea, 10.000 pesos era mucha plata. Y bueno, el dinero tenía más capacidad adquisitiva. Y yo me acuerdo que eso era el despelote, entonces nadie quería recibir billetes de 10.000. Entonces tú ibas a comprar y dices, no, señor, pero si este billete es del Banco de la República y no está dentro de las referencias que está. No, a mí no me entregan billetes de 10.000. Y eso era un lío para cambiar un billete de 10.000. Nadie quería usar billetes de 10.000. Entonces el Estado hubo un momento que dijo, no, esto está causando más daño a la economía que lo que estamos solucionando. Entonces decidió más bien aceptar los billetes. Asumamos que esa plata se la robaron y se perdió. Listo, asumamos eso y que circule ese dinero libre. Entonces comenzó a circular ya ese dinero, ya no había restricciones, ya la gente podía gastar de ese dinero como quisieran. Eso era un lío impresionante. Y al final el Banco de la República decidió sacar ese billete tan bonito de circulación y crear otro billete y recoger todos esos billetes de la Mujer en Vera, porque era un problema complicado que se había generado en todo el país a raíz de esa situación de un robo de un dinero que era genuino. Pero mire que ahí en esa situación concreta, y por eso la estoy tomando de referencia, también se estaba afectando la fe pública. Y se estaba afectando la fe pública de una manera tal vez mucho más grave, porque los billetes genuinos ni siquiera ya querían ser recibidos. Nada, tú llegabas a la tienda o a algún lugar o a un almacén a comprar un billete de 10.000 y te lo miraban y te lo remiraban y al final te lo devolvían y te decían, no, mire señor, ¿por qué no cambia el billete y regresa cuando ya tenga un billete que no sea de 10.000? Sí, me decía, pero si este billete ni siquiera está dentro de lo, mire que, y todos los almacenes, habían unas fotocopias, nunca se me olviden esas fotocopias, donde aparecía el billete de 10.000 por delante y por detrás y con una cantidad de flechitas y decían, revise esto, si está, y decían una cantidad de cereales y había una parte de atrás un listado de cereales. Ustedes pueden preguntarle a sus papás, que seguramente sus papás o sus primos mayores recuerdan esta época en donde la gente miraba. Entonces tú entregas un billete y comenzaban a buscar el cereal. Ni siquiera miraban si era falso o verdadero, sino miraban el billete y comenzaban a buscar en el cereal. O sea, todo el mundo asumía que los billetes eran reales, pero que si estaban dentro de ese número serial, no podían ser admitidos y la gente revisaba. Oían el mismo billete como si fuera una regla y iban revisando y no está, entonces algunos sí te lo aceptaban, pero eso fue un despelote. ¿Qué se afectó ahí? Era un hurto, pero ¿qué se terminó afectando? La fe pública. Entonces eso es la confianza de todos. Esa fe pública, entonces consiste en ¿qué? En la creencia, la confianza en que cada individuo posee de forma verifica cualquier documento debido a que el Estado respalda esa tenencia mediante signos, sellos, marcas y cuyos
aquí dice cuyos, cuya, debe ser, aquí hay como un problema aquí hay un error, esto hay que corregirlo. Cuya función responde a funcionarios públicos. Yo tengo la confianza de que ese billete fue emitido por el Banco de la República, por eso tengo esa fe, esa confianza. Yo tengo la confianza de que ese papel fue a una notaría, que entre otras cosas, un notario da fe pública, pero el notario no es funcionario público. ¿Sí sabían eso, no? El notario no tiene, que un notario da fe pública o tiene la función de dar fe pública, pero un notario no es un funcionario público. El notario no tiene ningún vínculo contractual directo con el Estado. Las notarías son privadas, pero cumplen una función pública. Lo mismo que las oficinas de registro de instrumentos públicos. Son oficinas que cumplen una función pública, que es dar fe pública, pero de manera directa. Ellos no son funcionarios públicos, es decir, no son funcionarios que hagan parte de la estructura del Estado de forma directa. Las notarías son, por eso que ellos mismos manejan su presupuesto, por eso que ellas mismas manejan sus nóminas. O sea, el notario, yo soy notario y yo puedo poner de secretaria a mi esposa, del que autentica a mi hermano, ¿verdad? Y no va a decir, no, pero es que este señor está violando el régimen de inhabilidad e incompatibilidad. ¿Y por qué? Si yo puedo poner la notaría en una casa que es mía, entonces me estoy autocontratando mi casa para colocar la notaría. O sea, yo puedo hacerlo. ¿Y por qué puedo hacer todo esto? Porque finalmente las notarías son privadas. Son de naturaleza privada. Es como si yo colocara un negocio. Pero un negocio que está obviamente supervisado por el Estado porque está cumpliendo una función pública y por eso hay una superintendencia de notaría y registro. Y además de eso, esos notarios están utilizando papeles oficiales, un papel donde hacen las escrituras, son papeles oficiales, utiliza unos sellos oficiales, todo porque él tiene una función pública, que es la función de dar fe pública. Y cuando yo voy a una notaría, yo voy a una notaría con María Emma, porque María Emma me quiere comprar, no sé, mi carro, y hacemos un contrato de compraventa, de promesa de compraventa de mi carro. Y vamos a la notaría y hacemos un proceso de autenticación. Finalmente, ese proceso de autenticación no es otra cosa diferente. ¿A qué? A dar fe de que las personas que estuvimos ahí en la notaría fuimos las que creamos ese documento. Por eso se conoce como documento auténtico a un documento que se tiene la certeza de quién es su autor. ¿Y por qué tenemos la certeza de que ese documento fue suscrito por María Emma y fue suscrito por José Luis Navarro? Porque cuando nosotros vamos a hacer un proceso de autenticación, en este caso a autenticar ese contrato de compraventa, lo que estamos haciendo simplemente llegando ante un funcionario, presentando nuestra cédula. Ahora hay otros sistemas, incluso de mucha más seguridad, que es el sistema de identificación biométrica. Ustedes lo han visto, ¿no? Ustedes han ido a una notaría en alguna ocasión. Yo coloco mi huella dactilar y ese sistema de identificación biométrica que ha sido facilitado o que tiene relación directa con la base de datos de la registraduría, indica que la persona que está colocando la huella ahí es José Luis Navarro. Incluso a ti te toma hoy en día una foto, ya, tú haces una firma en un aparatico, ni siquiera es un papel, sino un aparatico, y la firma tuya queda registrada y ya sale un documento y se pega ahí. A veces te piden la cédula y lo que hacen es que colocan la cédula, como las cédulas tienen atrás un código de barras, en un lector de barras, como el que utilizan los almacenes, y aparecen todos tus datos ahí registrados. Entonces fíjense que es eso, es una confianza ¿de quién? De todos los individuos, que todos los individuos poseen ¿en quién? Poseen finalmente en el Estado, pero fíjense que no es el Estado el que finalmente viola este delito de la fe pública, porque incluso aquí la confianza que deviene del Estado, de las instituciones públicas, viene siendo netamente como diría yo, una causa que me está generando a mí confianza y fe. Yo cuando veo un billete, saco ahora mismo de mi billetera un billete y yo lo miro y yo tengo la confianza y la fe de que realmente yo tengo en este momento 50,000, 20,000, 10,000 pesos. ¿Y por qué tengo la confianza que realmente yo poseo esa cantidad de dinero? Porque tengo la fe y la creencia de que ese dinero es genuino y que fue expedido por una autoridad
tengo la confianza y la fe de que ese documento que se está poniendo de presente es un documento que pasó por una notaría y que tuvo un sello, y ese sello está dándole una credibilidad a ese papel. Profe, Señor. ¿cómo se aparta o complementa o se Háblame relaciona? fuerte, por favor, que es que no te escucho nadie. No sé si es que estoy... ¿Será que Que tengo el volumen bajo? ¿Ya me escucha? O sea, sí te escucho, pero no te escucho tan alto. Ah, mira, es que tenía el volumen súper bajito. Ahora sí, puedes hablar. Bueno, que cómo se complementa, se relaciona o se diferencia la buena fe con la fe pública. Fíjate que la pregunta parece simple, pero es interesante. Porque es que finalmente yo pienso que terminan teniendo una relación causa-efecto. ¿Por qué terminan teniendo una relación causa-efecto? Porque la buena fe finalmente es el indicativo de que todas las personas obramos de buena forma, obramos con lealtad, ¿no? Esa es una confianza generalizada en que todas las personas, entre comillas, somos buenos, ¿ya? Y si yo por lo menos te compro a ti una casa, yo estoy comprándola de buena fe pensando que tú eres el propietario de esa casa, ¿ya? Y resulta que tú, para mostrarme que esa casa es tuya, tú me estás poniendo de presente un documento que presuntamente es expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y tiene unos sellos y tiene unas características especiales que yo la veo y yo tengo la fiel creencia de que ese documento que tú me estás entregando es real, y entonces yo de buena fe compro la casa. Y resulta que mañana o pasado me aparece otra persona diciéndome, oye, ¿tú qué haces aquí metido si esta casa es mía? No, señor, ¿cómo así que esta casa es suya? Si esta casa se la compré a Juan, yo tengo aquí mis documentos donde esta casa nunca ha sido de Juan. ¿Cómo así, señor? Si mire que yo tengo un documento y le saco un papel, aquí hay un certificado de libertad y tradición que dice que esta casa es de Juan desde el año 2005. Y dice, señor, mire, ese mismo papel lo tengo yo, pero que dice que esta casa es mía, y ese papel me lo expidió una oficina de registro de instrumentos públicos. Vamos a la oficina de instrumentos públicos, sacamos un nuevo documento y resulta que sí es verdad que era de la otra persona y no de Juan. ¿Qué está pasando aquí? Mira que es una suma de las dos cosas. Finalmente, aquí me traicionaron. Yo soy un comprador de buena fe. Y aquí hace referencia a ese término buena fe al hecho de que yo no lo hice con malicia. Pues diferente es el caso que yo sé que esa casa no es de Juan y Juan me dice, hombre, mira, esta casa no es mía, pero si nosotros hacemos estos papeles, hacemos este tramullo, podemos hacer pasar la casa como tuya y tú me das una plata. Eso ya es diferente y ahí yo no estaría actuando de buena fe. Pero yo soy un comprador acá de buena fe. Es como lo que sucedía anteriormente con el tema de los desplazados. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de mirar lo que está sucediendo ahora con el tema de restitución de tierra frente a los terceros que son compradores o poseedores de tierras. ¿Qué pasa ahí? En el año 2005, Juan y su familia fueron desplazados por un grupo paramilitar de su casa y de su finquita que quedaba en un corregimiento de ovejas, y fueron sacados a la fuerza. Estas personas entregaron sus tierras pues porque si no los mataban, y se fueron desplazados. Esa tierra comenzaba a ejercerse posesión por parte de unas personas que fueron un grupo al margen de la ley. En el año 2015, esas personas decidieron abandonar esa tierra y se la vendieron a Pedro, que de buena fe las compró. De buena fe quiere decir que él no sabía que eso había sido producto de un desplazamiento a una familia en el año 2005. Y ahora estamos en la ley de restitución de tierra, entonces vamos a restituir esa finquita. Juan dice, no, mire, es que yo tenía una tierrita en un corregimiento de ovejas, y van a mirar, no, sí, señor, efectivamente usted fue desplazado, y entonces tienen que devolverle la tierra. Entonces, ¿pero quién se la devuelve? Ah, no, que se la tiene que devolver la persona que la compró. ¿Pero por qué? Si esa persona la compró de buena fe y la persona demuestra que él no tenía por qué saber que esa persona en el año 2005 fue desplazada y que la compró de buena fe. Eso es la buena fe. Es actuar de manera leal, actuar de manera correcta, o la creencia por lo menos de que esa persona está actuando de manera leal o está actuando de manera correcta. Profe, Señora. entonces el tema de la fe pública sí va encaminado un poco a lo del Estado, pero en cuestión de signos, sellos y marcas que tengan. Claro, o sea, va destinado a eso,
va destinado a eso, pero ya en una relación no efecto, sino causa. La causa que me genera a mí la confianza es la creencia de que ese documento fue emitido por el Estado o que tiene unos signos que son oficiales o unos sellos que son oficiales o unas marcas que son oficiales y que por lo tanto esos sellos son emitidos por el Estado. Vamos a suponer que tú tienes que transportar un ganado. Tienes 20 reses y tú necesitas transportarlas de tu finca hacia otra finca que tienes en otro municipio. Tú sacas un certificado de ICA en el que te autorizan el transporte de ese ganado y que certifican que ese ganado es tuyo. Finalmente eso es lo que terminan diciendo, te dan una autorización que dice que efectivamente esa finca tú la tienes registrada y que en esa finca tú tenías 200 animales, que de esos 200 animales tú vas a sacar 20 animales y los vas a transportar a ese otro lado y que finalmente en esa finca quedaron 180. Tenías 200, sacaste 20, te quedaron 180. Eso lo certifica el ICA. Que tú vas en tu transporte y a ti te para la policía, tú muestras ese documento y tú dices, mira, aquí estoy transportando este ganado que es mío, aquí está la orden de movilización que me da el ICA. Y el policía lo mira y inmediatamente, como es expedido por una autoridad oficial, el policía confía en que efectivamente ese documento es genuino y permite que el camión siga. Pero ¿qué pasa si ese documento es falso? ¿Qué hice yo? Tomé un documento, lo falseé y ahora vamos a mirar pues en estas dos clases, vamos a tomar dos clases en todo este tema de la fe pública porque es bastante extenso. Lo miras y te das cuenta de que, hombre, efectivamente ese documento es falso, ese documento no fue realmente expedido por el ICA. ¿Cuál es el origen de la confianza que tuvo el policía que te deja pasar en principio? La confianza está dado en que ese documento está expedido por una autoridad oficial, que en este caso sería el ICA. Ese es el origen de la confianza. Entonces, sería una confianza de todos, ¿sí? Por eso habla de la creencia y la confianza que tenemos todos, habla de cada individuo, pero finalmente somos todos los que tenemos esa confianza, en que se verifica que ese documento, que está respaldado por unos sellos, signos, marcas, etcétera, es expedido por un funcionario público correspondiente, porque es que no es cualquier funcionario público, no es funcionario público para expedir. El funcionario público que es el encargado de expedir ese documento. ¿Vale? No sé si está claro ahora sí el concepto. Sí, señor. Vale. Vamos a mirar un poquito el tema vamos a mirar hoy tangencialmente cada una de las formas de afectación del delito de la fe pública y para la próxima semana nos vamos a afincar en dos aspectos fundamentales que son la falsedad en documento público y la falsedad en moneda, ¿no? Pero vamos a afincarnos hoy en términos muy generales de cada uno de esos. ¿Quién por favor nos lee el Código Civil, el Código Penal? Estas diapositivas tengo que mandarlas a corregir todas. Bueno, sí, esta es la definición de documento del Código Civil, ¿no? Sí. Ley 84, sí. Esta es una norma civil que define este documento así de esta manera. Profesor. Señor. Esa fe pública solamente aplica para documentos, más nada. Como el concepto dice documento. Lo que pasa es que mira que el término documento es bastante amplio. El término documento es inmensamente amplio. Un billete es un documento. ¿Y aquí lo utilizan con ese concepto inmensamente amplio o como un papel? No, lo utilizan dentro de la idea de un concepto amplio que finalmente hoy en día, mira que está pasando algo muy curioso hoy en día. Debido a la pandemia se ha tenido que flexibilizar muchas situaciones relacionadas con la autenticación de documentos. ¿En qué sentido? Yo ahora mismo le puedo expedir a un abogado un poder y se lo puedo expedir con fundamento simplemente en que yo le coloco una firma escaneada al papel y lo envío. Eso es una forma de autenticación del documento. Deme un segundito, tengo aquí una llamada. Don Juan, muy buenos días.
Don Juan, yo le podría devolver por favor la llamada como en una horita porque estoy en este momento dictando clases en la universidad. Sí, claro, ya se lo paso. Ah, ya, perfecto. Dale, yo le pego una llamadita al doctor Juan. Dale, perfecto. Bueno, que esté muy bien. Déjenme retomo que me perdí. Perdón, estábamos hablando, bueno, del documento. Entonces, hoy en día ya tú envías un documento digital que nunca ha pasado por notaría, porque no se exige que lo vayas a autenticar, habida cuenta de toda la flexibilización que ha surgido producto de la pandemia, sobre todo cuando estábamos en confinamiento. Y entonces yo envío ese documento y se entiende que por el hecho de haber sido enviado desde mi correo, soy yo la persona que lo envié. Pero ¿qué pasaría si de pronto otra persona logra saber la clave de mi correo y comienza a enviar poderes con una firma mía, que eso igual lo es cortar y pegar, con un documento mío donde está la firma mía escaneada, la cortan, la pegan, la colocan en el documento y comienzan a enviar? De una u otra manera estamos hablando de un documento electrónico, no es un papel, pero reúne las características de lo que es un documento. Vamos a mirar la definición de documento en el código que me acabas de hacer caer en la cuenta, que lo más sensato que tenemos que hacer en este momento es buscar qué es la definición de documento. Eso está por el artículo 200, te digo exactamente la definición de documento. Dame un segundo, por favor. Eso es como 286 por allá. Ya te digo. $294. ¿Quién lo lee, por favor? 294. Para los efectos de la ley penal, es documento toda expresión de persona conocida o conocible, recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Si ustedes observan esa definición, es una definición que desde todo punto de vista es extremadamente amplia, porque finalmente entendería como documento prácticamente todo lo que simplemente tenga la certeza de que alguien lo realizó, que pueda ser utilizado como medio de prueba y que contenga una expresión emanada por una persona. Entonces, una lápida es un documento. Una lápida, esa que ustedes van al cementerio y ven una lápida de mármol, esa lápida es un documento, claro que es un documento. Contempla una expresión, una manifestación realizada, en ese caso, ya no sobre una hoja de papel, sino sobre una lámina de mármol, y ahí se está indicando o se está lanzando una expresión y tenemos la posibilidad de establecer quién la realizó. Dice, te recordamos mucho de parte de tus hijos, Juan, pero tenemos una certeza de personas conocidas o por lo menos conocibles que pudo haber elaborado o mandado a elaborar en este caso el documento. La lápida de mi papá la mandé a hacer yo, pues no la hice yo, pero la mandé a hacer yo. ¿Pero me puedes repetir el artículo? 294. Y si ustedes lo complementan con el artículo 424, pero no del Código Penal, sino de procedimiento penal, se van a dar cuenta que documento es una gama grandísima de información. Una USB terminaría siendo un documento. Un CD con una grabación, no sé, de una audiencia es un documento. Léanse, por favor, el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal. Para los efectos de este código se entienden por documentos los siguientes: los textos manuscritos, mecanografiados o impresos, las grabaciones magnetofónicas, discos de todas las especies que contengan grabaciones, grabaciones
fonópticas o videos, películas cinematográficas, grabaciones computacionales, mensajes de datos, el telex, telefax y similares, fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electrocefalogramas, electrocardiogramas y cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Este artículo es un artículo que particularmente, bueno, este es un código que es del año 2004, un código ya bastante viejito, y básicamente muchas de estas cosas que aparecen acá hoy en día casi que ni se utilizan. Ya, casi que ni se utiliza, que habla de telegramas. Yo creo que hoy en día nadie manda un telegrama, un telefax. Ya nadie envía eso. Yo llevo una cantidad de años que no veo un fax. Pues ya nadie utiliza eso. Ya todo el mundo manda pues, documento obviamente escaneado por cualquiera de estas plataformas desde mi celular. Yo escaneo un documento y lo mando. Anteriormente tenías que mandar un fax, que era un aparato que hacía una cantidad de huellas y salía la hojita en un papel que al final hasta se borraba y tenías que sacarle copia porque eso se borraba. Finalmente, aquí hay una cantidad de cosas que están cayendo en desuso, pero todo eso se entiende o se entendía en ese momento como documento, y como este es un listado que no es taxativo, sino que es enunciativo, al final viene y te dice cualquier otro objeto similar análogo a los anteriores. Entonces, si mañana o pasado aparece una tecnología que de pronto hoy en día no conozcamos, vamos a, no sé, juguemos, fantasiemos con la cabeza, y si mañana pasado yo puedo mandar una información y a ti te llega ya, no sé si ustedes han visto a veces las películas que aparece como si fuese un papel o un documento en el aire, y tú lo alcanzas a mirar. No sé si han visto ese tipo de tecnología que ya la han venido desarrollando, pero de pronto hoy en día no es tan común. Puede que en un futuro eso sea así, casi que por hologramas, y eso va a terminar siendo un documento porque reúne las características de lo que es un documento hoy en día. Entonces, cuando te hables de documentos, no lo circunscribes únicamente al papel, porque eso es una subespecie. Es la más común, sí, pero no es lo único que se entiende como documento. Y peor aún, lee el artículo 425, que es el artículo siguiente, y te dice cuándo un documento es auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento. También lo será la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales y finalmente todo documento de aceptación general en la comunidad. Fíjense que finalmente ustedes observan esta definición, y lo que te está diciendo es: se entiende por documento auténtico aquel que se tiene certeza de quién es su autor. ¿Y cómo podemos tener certeza? Porque sabemos de antemano quién fue la persona que lo elaboró, manuscrituró, mecanografió, que lo imprimió. ¿Sí? Tenemos esa certeza. Profe, Señor. esa certeza tiene que ver con el nombre de la persona, no con un seudónimo. Por ejemplo, las obras de Banksy, el que hace los grafitis esos reconocidos como obras artísticas, él no es auténtica toda esa obra. No, te lo voy a responder de una manera muy sencilla. Si tú vas a la definición que dimos de documento en el Código Penal, que leyó la compañera, artículo 200, ¿qué fue? Ahora se me chispoteó el artículo 294, dice: para el efecto general es documento toda expresión de persona conocida o conocible. Si todo el mundo sabe, vamos a suponer que yo tengo un seudónimo. ¿Cómo que me dicen ustedes que es Wanda? Es un seudónimo Wanda. Y entonces, mañana o pasado yo firmo algo con ese seudónimo y yo me comienzo a dar a conocer a partir de ese seudónimo. Ya todo el mundo tiene certeza de que cuando yo expreso o manifiesto este documento fue elaborado por Wanda. Ya todo el mundo sabe que ese seudónimo hace referencia a mí.
Entonces, por eso cuando por lo menos nombres artísticos que se conocen o simplemente seudónimos, por lo menos este señor que dibuja, ¿cómo es que se llama? El que dibuja muy, en el tiempo y es muy famoso, que hace las caricaturas. No es Blado, sino lo otro. Matador. Matador. Tú ves un dibujo de Matador, donde lo veas, si no diga Matador, tú reconoces ese dibujo de Matador porque es tan famoso que ya tú conoces los trazos de él y al final él pone Matador. Y ya tú sabes quién es Matador. ¿Ya? Entonces quiere decir que eso sí sería un documento. Entonces, si mañana o pasado Matador hace una caricatura que de pronto es ofensiva contra mi moral, yo podría denunciar a Matador porque Matador está haciendo un dibujo que me está afectando, digamos, por un delito de calumnia. Esta vez, como es masificada, sería grabada. Calumnia. A mí me dibuja Matador robándome algo. Entonces yo digo, Matador, a mí me parece que tú me estás afectando mi moral, mi ética, me estás poniendo en entredicho mi buen nombre, por lo tanto yo te voy a denunciar a ti por calumnia agravada. Y entonces yo vengo y lo denuncio. Él no va a poder mañana decir, no, que yo no fui. Que no fue porque no, porque yo me llamo Juan Pérez y ahí dice es Matador. Aquí todo el mundo sabe que Matador es usted y ese es el seudónimo con que usted se está dando a conocer ante el público. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de persona conocida o conocible. Entonces, si tú tienes manera de establecer quién es esa otra persona, lo determinarías como documento. Diferente, por lo menos, el otro día estaba mirando un documento de un señor que lo comenzaron a injuriar a través de redes sociales, pero estaban utilizando un perfil falso. Ya, si de producto de una investigación se logra establecer que ese perfil lo realizó Juan Pérez y se captura a Juan Pérez por ese, bueno, no, eso no comporta captura, pero se puede denunciar a Juan Pérez porque se puede establecer que esa persona fue la que realizó esa acción. Vamos a suponer un terrorismo, cuando hacen estos terrorismos electrónicos. El otro día casi quiebran, hace como 10 años fue eso, casi quiebran a la vivienda porque comenzaron a poner a circular, creo que en ese tiempo fue un correo electrónico, porque creo que todavía no estaban tan desarrollados el tema de las redes sociales, un correo electrónico que decía que la vivienda iba a entrar en reestructuración económica y iba a ser intervenido por la superintendencia y que entonces la gente iba a perder los ahorros y comienza todo el mundo de manera masiva a sacar la plata que tenían de la vivienda y casi lo quiebran. Tuvo que salir gerente de la vivienda y decir, no, mire, yo, fue un banco esto, no me acuerdo ahora mismo si fue la vivienda o BBVA. Tuve que salir de gerente a decir, hombre, mire, eso es mentira, yo no en ningún momento este banco está en reestructuración. Salió el superintendente y dijo, nosotros no estamos haciendo ningún proceso de reestructuración ni de intervención en la vivienda. Es un terrorismo electrónico. Si se lograra establecer quién fue la persona que dio origen a ese correo, esa persona puede ser capturada. Entonces, identificada o identificable, conocida o conocible. ¿Sí? ¿Está clara la respuesta? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí leamos, por favor, el artículo, la diapositiva. Sí está bien el Código Civil. Pensé que de pronto, como esta diapositiva no la hago yo, sino que me la hace una persona, pensé que de pronto había un error, pero sí, miren que conexa directamente al documento, a la ley. Léalo, por favor. Uno solo, no todos al tiempo. Alguien que por favor nos haga el favor de leernos la Falsificación. Tú, Laura. Según el artículo 51 del Código Civil, un documento privado por particulares, sin que algún funcionario público competente haya intervenido. Ajá, continúa, por favor. La falsificación de un documento privado
es un delito que tiene una pena privativa de la libertad como castigo. Según el Código Penal colombiano, que en su artículo 289 aclara que el uso del documento privado falsificado puede tener una pena de prisión de 16 a 108 meses. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a establecer una diferenciación cuando hagamos referencia al tema de los documentos. Nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de documentos. Y eso lo vamos a profundizar la semana entrante. Documentos públicos y documentos privados. Un documento es público cuando ese documento es expedido por un funcionario público en ejercicio de su función. Y es importante tener clara la expresión en ejercicio de sus funciones, porque un alcalde es un funcionario público, pero si el alcalde le escribe una carta a la novia, ese documento es privado. Es decir, no es por el solo hecho de ser funcionario o servidor público, sino que sea un servidor público que esté realizándolo ¿en qué? En ejercicio de sus funciones. Y esa calidad de documento público se amplifica, de acuerdo al término servidor público que utiliza el Código Penal, a todas aquellas personas que, aunque no siendo funcionarios públicos, ejercen una función pública, como el caso de, ya lo habíamos señalado, de los notarios. Entonces, para esto, como quiera que esto es una interpretación sistemática de la norma, tenemos que también aludir al artículo 20, ya les digo, que habla de la calidad de cuando se es servidor público. Profe, señor. una pregunta. Con respecto a lo que usted estaba tratando hace poco de los notarios y el hecho de que ellos no sean funcionarios públicos, pero sí representan una entidad pública como son las notarías. O sea, ¿hasta qué punto se puede poner en tela de juicio la buena fe de ellos? No. ¿Por qué? Porque no. Bueno, discúlpame. Es que lo que te estoy diciendo es que precisamente la función pública que ellos ejercen es dar fe pública. Entonces, ¿cómo cuestionamos la fe pública? Precisamente ellos que están cumpliendo una función pública. Y tú preguntas, ¿cuál es la función pública principal que ellos ejercen? La función pública principal que ellos ejercen es dar fe pública. Bueno, y entre otras funciones, por lo menos ellos llevan un registro, el registro civil de las personas, por eso tú te registran en una notaría. Ellos llevan también eso se llama como... El tema de las escrituras son documentos que tienen unos protocolos especiales y dentro del protocolo de escritura pública está la conservación. Yo siempre le hago una pregunta a mis estudiantes y al final les termino diciendo eso no es así, porque yo les pregunto a mis estudiantes, ¿quién de ustedes tiene en su casa una escritura pública? Entonces no falta el despistado que dice, yo profesor, yo tengo una escritura pública. Entonces yo le pregunto, ¿su papá es notario? No. Y si fuese notario, ¿tiene la notaría en su casa? No. Entonces es mentira que usted tiene en su casa una escritura pública. Usted lo que tiene en su casa es una copia de la escritura pública, que es lo que uno le da. Porque siempre la escritura pública original va a estar conservada en la notaría porque ese es el protocolo de la escritura pública. Usted nunca le entrega una escritura original. Usted le entrega una copia de la escritura que se queda en la notaría. ¿Ya? Entonces también tiene una función, no es que no quiero llamarla bodegaje, pero sí de archivo, bien, una función de archivo de escritura pública y cumplen, entre otros, otras funciones públicas. Pero en sí, la calidad de él dentro de los términos generales, porque vamos a ver, si tú lees por lo menos la definición de servidor público y antes de contestarte la pregunta, leámosla para que establezcamos la diferencia. Artículo 20. ¿Quién tiene, por favor, la bondad de leernos el artículo 20 del Código Penal? En especial el inciso segundo, que es el que más me interesa en un punto aquí para que dejar claro el tema de los notarios. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente y transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 38 de la Constitución Política. Entonces, fíjate que el artículo comienza diciendo, no lo leyó la compañera, tal vez porque yo le dije que hiciéramos más énfisis en el artículo segundo, pero no que omitiéramos el primero. Dice la primera, para todos los efectos de la ley son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio. Si tú miras esta primera definición, esta primera parte, las notarías ni son corporaciones públicas, ni el notario es un empleado de ella, de ese tipo de corporaciones, ni trabaja directamente con el Estado, ni es una entidad descentralizada ni territorialmente ni por servicio. No reúne ninguna de esas características. ¿Por qué? Porque las notarías finalmente son particulares, o sea, son entidades particulares. El notario es un particular. Ojo, pero un particular no cualquier particular, porque yo no puedo poner una notaría en mi casa. O sea, yo no puedo decir mañana, ven acá, yo estoy sin hacer nada, yo voy a poner una notaría en mi casa. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque para yo poder realizar o para yo poder tener la calidad de notario, existen unos requisitos claros establecidos en una ley. Entre otras cosas, hay un número de notarías por cada cantidad de habitantes que haya, por lo tanto, por eso Sincelejo, que a pesar de que Sincelejo es una ciudad grandecita, no voy a decir grande, grandecita, medio grande, tiene apenas 3 notarías, pero si tú vas a un pueblo, tú vas aquí a Corozal, en Corozal solamente hay una notaría. ¿Por qué? Porque la cantidad de habitantes también condiciona la cantidad o el número de notarios que necesita un determinado municipio. Tú vas por lo menos a una ciudad más grande como Bogotá y tú te encuentras una cantidad de notarías como 60, 70 notarías, no sé cuántas notarías tiene Bogotá, pero hay una barbaridad de notarías. Entonces, ¿a qué quiero aludir con esto? Yo creo que Bogotá debe tener como más de 200 notarías, digo yo. O sea, no sé exactamente el número, pero sí tiene muchísimas notarías. ¿Pero por qué? Por el número de habitantes que tiene. Entonces, fíjate que yo no es que diga mañana, como las notarías son privadas, así como yo puedo poner una tienda, pongo una notaría, ¿no? Porque ahora el notario cumple una función pública y por eso yo le decía, hagamos énfasis en el segundo. Para los mismos efectos se considera servidor público los miembros de la fuerza pública, aquí no aplican los notarios, pero aquí sí, los particulares que ejerzan funciones públicas de forma permanente o transitoria. Ellos ejercen una función pública. ¿Y cuál es la función pública? La función de dar fe pública. ¿Ah? Dime. Pero, o sea, los procesos que de pronto se pueden adelantar en contra de un notario por inconsistencias en su trabajo, se adelantan ante la jurisdicción de no sé, alguna jurisdicción especial. ¿O no. Ellos están en una jurisdicción ordinaria como cualquiera. Lo que es que ellos dentro, por lo menos si un notario llegase a cometer algún tipo de infracción, como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Pero cometer algún tipo de delito contra la administración pública, él tiene o se entiende que tiene la calidad de servidor público. Se entiende que tiene la calidad de servidor público y por lo tanto él pudiese cometer aquellos delitos que están con sujeto activo calificado y el calificante es que sea servidor público, el notario la puede cometer. Él tiene la calidad de servidor público para los efectos penales. ¿Sí me voy a entender? Okay. Sí. Gracias. Pero en cuanto a la naturaleza estructural, y eso es lo que estoy haciendo referencia, de la estructura de una notaría funciona de forma particular. Si el notario mañana, y por eso lo poníamos de ejemplo, pone a la esposa de secretaria, pone a la hermana de la que saca las copias, pone a la prima de la que hace los registros civiles, o sea, usted va a decir, pero usted tiene aquí trabajando a toda la familia, eso viola el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, porque se supone que usted no puede estar contratando exparientes hasta segundo grado, hasta cuarto grado de afinidad, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad, primero civil. El notario se te burla en la cara y dice, usted no entiende que las notarías son particulares, son privadas. Profe, por eso es que hay algunas notarías que son más costosas que otras. No, porque finalmente, pues yo no sé en dónde te ha pasado eso, pero finalmente todo lo que es el régimen de los costos que tienen los trámites, eso está arreglado por la ley. Lo que yo no sé, y te confieso que no sé porque no soy notario, es si de pronto varía por ciudades, eso sí no sé.
pero lo que no sé si varía por ciudades, pero todo eso tiene tiene unas tarifas que son dadas e incluso a ti te las publican. La próxima vez que vayas a una notaría, mira un listado tarifario y ahí te dicen cuánto cuesta cada trámite. Y eso no lo puede cambiar el notario. Por eso te digo, es una actividad que es extremadamente reglada. Y es apenas natural que sea así, porque es que el Estado no le va a dar una función tan importante como es dar la fe pública a una persona que no va a vigilar. Entonces, constantemente hacen visita a través de la Superintendencia de Notaría y Registro, que se encarga precisamente de eso, de vigilar que ellos estén ejerciendo la función en debida forma. Y ellos tienen que reportar el dinero al Estado. Ellos se quedan con un margen de la utilidad, que por eso es que ellos se ponen ellos mismos su sueldo, ya con un margen de la utilidad que ellos... Un notario, una notaría buena, que produzca que tenga mucho movimiento, un notario se puede poner un sueldo de 40, 50 millones de pesos. Entonces ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo así que este señor va a ganar más plata que el presidente? Le pone que ningún servidor público puede ganar más plata. Entonces tú te vas a burlar en la cara diciendo, mire, señor, por favor, esto es particular. Había un notario que se murió hace unos años, que el señor apellido, no me acuerdo ahora mismo el apellido, total que el tipo tenía un local en el centro grandísimo. Cuando lo nombraron notario, lo primero que hizo fue mudar la notaría para su local. El tipo, yo decía, este señor patea el tiro de esquina y lo cabecea él mismo, que colocó la notaría en su casa, quitó a todos los funcionarios que había en la notaría y colocó a toda la familia de él. Ahí tú entrabas y eso parecía una reunión de la familia esa, porque desde el portero hasta el notario todos eran de la misma familia. Se habían 2 o 3 funcionarios que no eran, era porque de pronto eran funcionarios muy viejos y él los dejó ahí porque sabían el funcionamiento de la notaría. Hay otra notaría acá en Sincelejo en donde el vicenotario, por decirlo de alguna manera, es decir, el que siempre ponen de encargado cuando el notario sale, es el hijo del notario. Y entonces usted dice, esto parece como irregular, porque ustedes se ponen a mirar en una alcaldía, el alcalde no pone al hijo de encargado cada vez que se va. No puede hacerlo. Es más, no puede poner a trabajar a una persona dentro de la misma alcaldía. De hecho, la gestora social, que es la esposa, técnicamente no es una funcionaria, es un cargo especial con un fin social que se crea, pero no es técnicamente una empleada ahí de la alcaldía. ¿Y por qué se da estas restricciones? Porque en naturaleza pública no pueden colocar y si tú eres el alcalde no puedes meter a toda tu familia a trabajar en la alcaldía. ¿Sí? Sí me doy a entender. ¿Pero por qué se da eso en las notarías? Porque es así, porque es particular. El notario se encarga de pagar el local donde funciona la notaría, lo paga el notario. Eso no lo paga el Estado. No lo paga el Estado. Por eso que ellos pueden colocarlo en un local propio, como pasó en el caso de este notario que le había comentado. Ellos pueden colocarlo en un sitio propio. Pueden coger, que yo tengo una casa sin hacer nada en el centro, entonces me nombraron notario, yo cojo la notaría y le paso para esa casa y puedo hacerlo. Profe, ¿y esos puestos de notario son de carrera? Ajá, para uno saber. Sí. ¿Cómo es? Sí, ellos tienen que realizar un concurso para poder ser notarios. Pero esta clase parece más bien de clase de notaría y no clase de penal. Sí, ellos tienen que hacer un concurso. Por eso te digo, yo no es que puedan mañana, como son particulares, yo vengo mañana y coloco una... No, ellos tienen que hacer un concurso. Hay algunos que están en provisionalidad. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo el escándalo de la Yidispolítica. ¿Sí se acuerdan? Que supuestamente el escándalo de la Yidispolítica partía de que lo que le ofrecieron a esa señora Yidis Medina y a este otro tipo, y que Teodolindo, fueron unas notarías. Oye, profe José, yo pues por ahí estuve viendo que iban a introducir en el pensum de Derecho el notariado y registro. Creo que pues pronto. A mí me parece fabuloso que lo hagan. Es necesario porque muy pocos abogados manejan el tema. Con esos sueldos, ¿cómo no, profe? Con esa tarifa de sueldo, bastante. Pero relativo, porque para que sea así tiene que ser Yo tengo un amigo
aquí contándole una inferencia ya para cerrar el tema, porque nos vamos a durar toda la clase hablando de notario. Yo tengo un amigo hace poco que lo nombraron en una, lo habían nombrado, ya salió, por provisionalidad, en una notaría de un pueblito aquí cercano a Sincelejo, un pueblo pequeño. Y yo me acuerdo que ese señor, durante todo el tiempo que estuvo notario, se la pasó todo el tiempo mandándole a los amigos abogados de él, pidiéndole que cada vez que tuvieran que hacer una escritura pública, la fueran a hacer en la notaría de él para poder incrementar el número de ingresos de la notaría, porque realmente lo que más le produce ingresos a un notario es la realización de escrituras públicas. Y él decía, hombre, mira, cuando tengas por ahí que tengas que hacer una escritura, mándamela para acá, mándala, que no sé qué, mándamelo para acá, mándamelo. Casi que todo el mundo mándame clientes. Entonces decía, bueno, si fuera pública no le importara, o sea, que mándenme clientes más trabajo, ¿no? Porque él sabe que a medida que tenga más trabajo, más ganaba. Entonces tú de pronto lo estás viendo, porque sí, efectivamente, una de mis docentes en la universidad, después de que ya yo terminé la carrera, como a los 2 años, ella ganó un concurso de notaria, que bueno, que después se quedó involucrada en un problema gravísimo, pobrecita, y terminó presa. Pero la señora en su momento la nombraron notaria en una de las notarías que tiene más movimiento en Cartagena, que es una que queda, no sé si los que conocen Cartagena, que queda por la Bomba del Amparo, por ahí cerquita. Y esa señora se tapó en plata. En menos de nada se tapó en plata. Pero esa es una notaría que desde que tú entras hay 100 personas ahí. Es una locura. Profe, ¿y quién se encarga de nombrarlo? Te repito, por lo general es por concursos, porque se hacen unos concursos especiales para que la persona entre, porque hay una carrera de notaría de registro. Pero cuando están en provisionalidad, generalmente son situaciones que se le dan a los gobernadores. Por lo menos, creo que en un municipio de La Mojana, no recuerdo cuál, ahora mismo el notario que está en provisionalidad y fue nombrado por el gobernador. El alcalde que tuvimos en Sincelejo fue notario en Majagual. Pero no fue por carrera, fue nombrado en provisionalidad. ¿Otra pregunta? Bien. Yo les decía que hay documentos públicos y documentos privados. Los documentos públicos son expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Y un documento particular o privado es un documento realizado por cualquier particular, o sea, realizado por cualquiera de nosotros. Pero ese documento penalmente solamente tiene importancia cuando es utilizado como medio de prueba. O sea, cuando es usado el documento. Yo ahora mismo puedo hacer aquí, yo estoy ahora mismo aquí en mi estudio, yo puedo coger ahora mismo un papel y escribir que todas las fincas que hay en la vía Sincelejo Corozal pertenecen a José Luis Navarro Hernández. Cierro el papel ese y lo meto en un libro o lo tiro a la caneca, no sé. Ahí yo estoy diciendo una mentira, pero esa mentira que yo estoy señalando ahí en este momento no es significativa de importancia para el derecho penal. Pero si yo tomo un documento, el mismo documento, yo coloco por lo menos Andrea, ¿cómo es el apellido tuyo? Andrea Castillo, ¿eh? Bueno, yo pongo Andrea Castillo Luna le debe a José Luis Navarro la suma de 500,000 pesos. O vamos a poner 5 millones de pesos. Si ese documento no lo uso para nada, eso queda ahí. Y pongo una firma, simulo una firma de Andrea y al lado pongo una fecha en que debía exigir para el pago del dinero. O sea, creo un documento que reúna las características de ser un documento que preste mérito ejecutivo porque tiene una obligación clara, expresa y exigible. Si ese documento queda hasta ahí, yo estoy contemplando una mentira, pero ese documento nunca se usó, por lo tanto la conducta no sería contentiva de delito. Pero si yo uso ese documento para entrar a cobrar judicialmente una obligación,
que no existe, evidentemente, me lo estoy inventando, ahí sí estaríamos frente a un delito de falsedad en documento privado más el de fraude procesal. Pero en lo que nos interesa, que es lo que tiene que ver con la falsedad en documento privado, claro que yo lo estoy usando. Por eso, aquí al final de estos documentos decimos que el uso del documento privado falsificado tiene una pena de prisión. Leamos, por favor, el artículo ese 289. ¿Quién lo lee, por favor? El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 1 a 6 años. ¿Qué está diciendo ahí? El que falsifica documento privado que pueda servir de prueba incurrirá si lo usa. Ese término, si lo usa, quiere decir que es un ingrediente normativo esencial para la comisión de la conducta. Si la persona no usa el documento, no estaría incurriendo en el delito. A diferencia del documento público, porque si ustedes analizan, como lo vamos a analizar ahora, el documento público, la sola falsificación del documento, así no se use, es delito. Si yo falsifico una cédula, yo tengo 17 años, o más bien, vamos a poner un tema que es muy común ahora, el carnet del COVID. Yo no me he vacunado contra el COVID, entonces yo digo, voy a hacer una falsificación de un carnet que diga que yo estoy vacunado contra el COVID por las 2 dosis y que ya ese carnet me permita ingresar a ciertos puntos que ahora están restringiendo el ingreso si no están vacunados. El solo hecho de yo falsificar, así nunca lo use para entrar, solo hecho de yo falsificar ese documento, ya estoy cometiendo un delito. Ya se está cometiendo el delito. Por el solo hecho de falsificarlo. No sé si ustedes vieron una noticia en estos días que me dio mucha risa, de un ciudadano cubano que capturaron en Magdalena, se fue en Magdalena. Ah, sí, estoy risa. Porque tenían una cédula falsificada del mismo nombre de la persona que lo capturó. Me dice, hombre, tú tienes que ser muy de mala en la vida. Pero independientemente de la jocosidad del tema, el solo hecho de haber falsificado esa cédula, así nunca lo hubiese usado, ya es un delito. A diferencia de lo que pasa, repito, con los documentos privados. Porque en los documentos privados, el uso del documento es requisito sine qua non para que se pueda cometer la conducta. Ahora, en los documentos públicos, dame un segundito para cerrar la idea. En los documentos públicos, el solo hecho de falsificarlo es delito. Y si lo usas, estarías cometiendo otro delito. Entonces, si tú lo usaste, lo falsificaste y después lo usaste, estarías cometiendo un concurso de conducta. Dime. No, ya. Lo que pasa es que había dicho que el documento privado, había sido la definición del documento público como el documento privado. Dijo que el documento particular era el que su solo creación se concurría. No. Documento público, escúchame. Okay. Si lo dije fue un lapsus. Pero sí, estamos hablando del documento público. El uso del documento público es una conducta independiente a la falsificación. En cambio, en el documento privado se tiene que dar las dos cosas, falsificarlo y usarlo. ¿Vale? Bien, vamos a seguir aquí mirando, aunque ya hemos adelantado algunas cosas. Vamos a mirar este punto. ¿Quién lee la diapositiva, por favor? El documento es falso. El documento es falso cuando no es emitido por una autoridad o entidad competente, por lo que no es auténtico. Es importante aclarar acerca de una variante de falsedad en documento privado, la denominada falsedad ideológica, descrita por la Corte Constitucional como la falta de verdad de un documento auténtico. Eso quiere decir que en este caso el documento es verdadero, pero no contiene información verídica, por lo que es ideológicamente falso. Ejemplo, un representante legal con competencias como para emitir una certificación laboral le expida un documento de esta índole a un empleado, siendo el documento auténtico porque es emitido por una persona autorizada,
pero falso en la información que contiene, ya que, por ejemplo, miente en la cantidad de años de experiencia del empleado. Miren que esta es una diferenciación que es importante. La falsedad ideológica y la falsedad material. ¿Cuándo hay una falsedad ideológica? Hay una falsedad ideológica cuando el documento es auténtico, es genuino en cuanto a la persona que lo elaboró, pero es falsa la información que contiene. El ejemplo es claro. Yo voy donde un jefe de oficina de recursos humanos, yo solamente tengo 2 años de experiencia, y le pido a ese jefe de la oficina de recursos humanos que por favor me expida un certificado que diga que yo estoy laborando con la empresa desde hace 10 años, porque yo necesito acreditar una experiencia de 10 años. La persona me expide el documento, ese documento es materialmente real, porque no lo está expidiendo una persona que no es la que debía expedirlo. Claro que lo está expidiendo el jefe de la oficina de recursos humanos, por lo tanto, desde ese punto de vista, el documento contiene una información real. Contiene, perdón, una realidad en cuanto a la realización, pero en cuanto a la información que tiene es falsa, porque yo apenas tengo 4 años de experiencia y me están certificando 10. Como si alguien trabajara conmigo como dependiente judicial y me dijera, profesor, mire, como yo trabajo con usted como dependiente judicial, yo necesito que usted me certifique que llevo tanto tiempo trabajando con usted, mucho más tiempo de que efectivamente tiene, o que estaba ejerciendo unas funciones diferentes a las que realmente estaba ejerciendo. Cuanto a la autenticidad del documento, el documento es genuino, está elaborado por la persona que dice se lo elaboró, pero la información que está conteniendo es falsa. Por lo tanto, eso se conoce como falsedad ideológica. En cambio, la falsedad material es que el documento lo falsifiquen porque no fue elaborado por la persona que efectivamente debió elaborarlo. Vamos a suponer que yo sí tenga, yo tengo en la universidad, yo trabajo en la universidad desde el 2017. Vamos a suponer que yo necesite ya un certificado laboral y resulta que me dé pereza pedirlo a la universidad porque me van a contestar en muchos días y yo necesito ese papel ya. Y yo lo que hago es que tomo un certificado viejo y lo falsifico, le modifico la fecha, etcétera, y le hago unos cambios y lo presento. Claramente, la falsedad no es ideológica, porque estoy diciendo la verdad. Estoy trabajando en la universidad desde el 2017 a 2021. Pero finalmente estoy haciendo una falsedad material. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo una información que no es real, que es falsa. Como si alguno de ustedes por lo menos me pidiera, profe, mire, para que yo necesito un certificado, que usted me certifique, que cuando usted me dio hermenéutica, a mí la materia me quedó en 4. Entonces yo vengo y hombre, ¿cómo no? Yo reviso los documentos que tengo de esa época y observo que efectivamente a Juan Pérez la materia le quedó en 4. Yo le hago un certificado. A quien interese, José Luis Navarro certifica que el estudiante fulanito de tal, cuando yo fue mi estudiante de hermenéutica jurídica en el año 2019, la materia le quedó en 4. Vamos a suponer que eso es lo que diga el documento. Pero resulta que él, después de que tiene el documento, él corre y lo escanea y hace un cambio. Entonces ya pone que no es 4, sino 5, o cambia el nombre de la materia. Él no necesitaba de hermenéutica, sino de procedimiento penal, entonces cambia el nombre de la materia. Entonces está ya colocando algo que no es real. Entonces, esa falsedad ya no sería ideológica, eso es una falsedad material, está modificando el contenido inicial del documento. ¿Está claro lo que sería una falsedad ideológica y una falsedad material? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren que a mí me pasó algo curioso. Yo durante mucho tiempo consideré, dentro de mi análisis jurídico, que no podía haber falsedad ideológica en documento privado. Esa era una certeza que yo tenía y yo partía de una base, de que si yo en un documento coloco algo que es mentira, por lo menos yo, no sé, a mí me encanta una actriz, que ahora mismo no tengo una así que yo diga, esta idea me mata. Pero bueno, vamos a suponer, a mí me encanta una actriz que se llama Juana de Arco. Entonces yo coloco en un documento José Luis Navarro Hernández. Este documento es suscrito por José Luis Navarro Hernández, quien actualmente tiene sociedad conyugal vigente con la señora Juana de Arco, ya que contrajeron matrimonio en el año 2016. Y pongo ahí cualquier locura, cualquier fantasía. Eso finalmente es un documento, bueno, si no lo uso para nada, eso finalmente es un documento que es inane
no reviste importancia para el derecho penal, así yo esté diciendo una locura, una mentira. ¿Ya? Pero entonces alguien me dijo, pero lo que pasa es que la falsedad en documentos privados no la tienes que ver desde esa óptica. Mírala de pronto desde la óptica de que alguna persona, como ejemplo, un jefe de una oficina de personal de una empresa privada, no es un funcionario público, que pide una certificación donde mienta con respecto al tema de los años de experiencia, de una persona. Eso ya es otra cosa. Hombre, ahí sí está contemplando, sí está expedido por la persona que debe expedirlo, pero está mintiendo en cuanto a una información. Por lo tanto, de manera muy excepcional, en unos casos muy puntuales, puede haber una falsedad ideológica en un documento privado y comenzar a aceptar. Uno puede rectificarse, más no debe rectificarse siempre que uno crea que esté equivocado. Y comenzar a entender que sí, que hay situaciones en las que puede haber una falsedad ideológica en un documento privado. ¿Puede repetir la materia? ¿Ah? ¿Puede repetir la material? ¿Puedo repetir la qué? La falsedad material. Ah, ok. Yo entendí, puede repetir la materia. Y digo, no, si quiere repetirla, puede repetir. Cuando hablaba de falsedad material, hago alusión a cuando una persona falsifica la materialidad del documento, es decir, el documento en sí se entra a cambiar. Vamos a suponer que tú tengas un documento donde tengas una firma mía. Entonces tú vengas y cambies el contenido del documento, escanees el documento, lo dejes la parte de la firma y cambies la información que está contenida en el documento. Eso es una falsedad material porque entraste a impactar de manera directa la materialidad del documento. Ojo, toda falsedad material, en términos generales, por regla general, toda falsedad material termina siendo ideológica porque tú estás colocando finalmente algo que es mentira. Pero la diferencia entre la falsedad ideológica y la falsedad material es que la falsedad ideológica sí es elaborado por la persona que verdaderamente tenía la obligación de elaborarlo, por lo tanto el documento realmente siempre va a ser auténtico, a diferencia de la falsedad material que hace que el documento termine por no ser auténtico, porque si tú... o sea, puede ser auténtico al inicio, como el ejemplo que usted puso, que usted era una persona y luego si yo lo cambio, pues ya deja de ser auténtico de las dos formas. Exacto. Puede ser o no puede ser auténtico, porque finalmente si tú no falsificas el nombre de la persona, vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que en el ejemplo que yo les decía hace un momento, que yo necesite un documento, una certificación laboral. ¿Es mentira que yo trabajo en la universidad? No, no es mentira, yo trabajo en la universidad. Pero entonces yo necesito una certificación que diga que yo soy docente de tiempo completo, pero por temas de tiempo no puedo sacar la certificación, entonces le pido favor a otro compañero, el doctor, ¿cómo es que se llama? ¿Qué da laboral? El doctor, no me olvidé el nombre. Gerardo. Le digo a Gerardo, yo le digo a Gerardo Mendoza, doctor Gerardo, présteme por favor bueno, la universidad termina siendo pública, pero vamos a suponer que trabajamos en SECAR. Yo necesito una certificación que diga que yo soy docente de SECAR. Yo le digo a un amigo mío que es docente de SECAR, hombre, fulanito, préstame un certificado que tú tengas de que tú eres docente de SECAR. Entonces me lo facilita y yo lo que hago es escanear y ya le quito el nombre, ya no le quito el nombre, se llama Juan Pérez, le quito Juan Pérez y pongo José Luis Navarro Hernández. El suscrito, entonces el documento quedaría así. El suscrito jefe de recursos humanos de la Universidad SECAR certifica que el doctor José Luis Navarro Hernández se desempeña en esta universidad como docente de tiempo completo desde el año 2020. Y ese documento originalmente no decía José Luis Navarro, sino decía Juan Pérez. Yo estoy cambiando mi nombre, estoy colocando otro nombre ahí. El documento sigue siendo en este caso auténtico porque se tiene certeza de que fue expedido por una oficina que es la Oficina de Recursos Humanos de SECAR. Pero ojo, fue alterado materialmente. Y al ser alterado materialmente, quedó consagrando una falsedad material y al mismo tiempo una falsedad ideológica porque finalmente yo no trabajo allá. Cuando se da la falsedad ideológica es porque yo le digo, por lo menos, yo soy muy amigo del jefe de la Oficina de Recursos Humanos de SECAR. Amiguísimo. O sea, es mentira, estoy colocando aquí en el ejemplo. Para el efecto del ejemplo soy, mejor dicho, uña y mugre con ese señor. Y yo le digo, hombre, mira, amigo, ven acá, yo necesito un certificado para acreditar experiencia como docente, yo necesito un certificado que diga que yo di clases en SECAR. Me dice, bueno, listo, no te preocupes, yo te lo hago.
le viene y me saca un certificado que diga el suscrito jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad CECAR manifiesta que el doctor José Luis Navarro se desempeñó como docente en el área de Derecho Penal entre los años 2019 y 2020. Yo necesito acreditar una experiencia ya. Y yo presento ese documento en ¿cómo es que se llama? En la convocatoria a la que me estoy presentando. ¿Qué está sucediendo ahí? Claramente el documento materialmente es emitido y no ha sido alterado. Quiere decir que aquí no hay una falsedad material. Pero si hay una falsedad ideológica porque se está contemplando una mentira, algo que no es real. ¿Sí me estoy dando a entender? Profe, eso es como algo similar a, por lo menos, los escándalos esos que surgen porque los políticos tienen título, o sea, que realmente ellos no estudiaron o no se especializaron en X universidad y tienen los títulos y eso. En estos días hubo un tipo que falsificó un diploma de una universidad y se dieron cuenta porque puso Neiva con B grande, ¿no? También con el tema de quién es, que es de la Universidad del Externado, que le devolvieron el... No, pero ella fue porque plagió la tesis, que es diferente. Sí. Neiva, el de Neiva fue el secretario de TICS de Neiva. Ese, que la persona puso, que falsificó un título universitario y puso universidad con B grande y Neiva con B grande. Se nota porque lo falsificó. Pero miren, si hubiese sido... Hay falsificaciones muy bien hechas, muchachos. El otro día yo vi un caso, a mí me falsificaron una vez un documento, y ese documento parecía mi firma. Por Dios que parecía mi firma. Yo lo miraba y decía, hasta yo mismo dudé. Por eso es que hay grafólogos que hacen el análisis de esto de una manera tan exacta y logran determinar si efectivamente ese documento es falso o no. Yo tenía tenía porque hace mucho rato perdí contacto con él, un muy buen amigo que es grafólogo y documentólogo, y él se encargaba precisamente en el CTI de hacer estudios de grafología y documentología para determinar si el documento era público o privado. Y yo siempre lo llevaba a la universidad a dictar charlas, lo llevé como en 3 ocasiones, a dictar charlas sobre este tema, sobre todo en procedimiento penal 2, porque me parecía muy excelente la intervención que él hacía cuando estábamos dando el tema de peritalco, porque él era el que ejercía los peritalcos documentólogos y grafológicos, no me acuerdo si era la SIGIN o el CTI, creo que era la SIGIN. Y después terminó trabajando como privado. Y ahí uno se daba cuenta cuántos los documentos eran falsos. Y él decía, mira, una persona puede hacer una firma tuya exacta, pero en algún trazo se da cuenta uno. ¿Por qué? Porque la mente, el escribir es una habilidad mental y refleja, la forma como tú escribes refleja. Tú te vas mostrando de una determinada forma los trazos, la forma como tú afirmas el lapicero. A medida que yo no firmaría igual a los 20 años a la forma como firmo ahora, ni voy a firmar igual ahora como voy a firmar cuando tenga 60, ni cuando tenga 60 cuando tenga 80. Así que Dios me mantiene con vida hasta allá. Porque hay un momento en que ya comienzan a darse, como ya las habilidades mentales van disminuyendo, comienza a darse por lo menos que la firma ya se haga un poco más temblosa. Si no hagan algo, pídanle de pronto a su abuelo o a alguien mayor que ustedes conozcan, que le muestre un documento de donde él firmó hace 20, 25 años y que le muestre ahora la firma, y se van a dar cuenta que cambia la firma, es diferente. Los trazos, ya son menos firmes, ya uno tiene menos fuerza para agarrar el lapicero, para decirlo en un término más coloquial. Entonces, miren que todo eso es importante porque de todo eso se da cuenta un experto en la materia, un grafólogo o un documentólogo. Vamos a mirar un poquito, aunque ya lo hemos señalado, en términos generales. Vamos a mirar esta diapositiva y la analizamos, por favor. ¿Quién la lee, por favor? ¿Quién tiene la bondad? Algunos estudiantes motivados por el temor a perder una beca, a tener discusiones con sus padres
o a no aprobar un semestre, falsifican registros de notas, entregan formatos con las notas cambiadas y las firmas falsificadas. Las secretarias académicas reciben estos documentos y se encargan de comprobar si son verdaderos o no. En caso de notar una falsificación, inmediatamente las oficinas disciplinarias de la institución reciben el caso, además de enviar copias a la Fiscalía General de la Nación, la cual inicia un proceso penal. Vamos a suponer que alguno de ustedes está, esto como un ejemplo, pues estamos colocando, vamos a suponer que alguno de ustedes necesite para ganar una beca un registro de que su promedio a lo largo de la carrera ha sido de 480. Entonces ustedes realizan un documento, piden un certificado a la universidad les certifica que el promedio no es de 480 sino de 380, y ustedes lo que hacen es borrar el 4 y colocar el 3 y colocar el 4. Ya no parece que su promedio fue de 380 sino 480, lo envían. Ahí claramente, en este caso particular, estamos frente a el delito de falsedad. Ahora, hace un momento me preguntaban estudiantes, pero es que la falsedad solamente es documento. No, vamos a ver que incluso hay una forma de falsedad en la que se da suplantación, pero en la persona. Una vez yo estaba haciendo un concurso para un cargo público y ahí pasaban unos funcionarios del CTI, te pedían colocar tu huella en un documento, te pedían posteriormente la cédula y verificaban con la cédula si efectivamente tú sí eres la persona que estaba presentando el examen, porque ahí se podían dar caso de suplantación. Y en un salón, no en el mío, donde yo estaba afortunadamente, no en otro salón, escuchábamos, nosotros acá estábamos haciendo el examen y escuchábamos una bulla y una bulla y una bulla, y ¿qué pasa en el otro salón? Yo estaba contestando mi examen, pero yo pensando, ¿qué pasa? Hasta uno se comienza a perder la concentración. ¿Qué sucede aquí? Y resulta que en un salón vecino capturaron a un señor porque estaba suplantando a otra persona y estaba realizando el examen. Entonces, fíjate que no solamente es en personas, en documentos, sino también puede ser en personas. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el delito? Ese delito es el delito de suplantación. Profe, pero ahí no habría falsificación, ¿o sí? ¿O cómo explica usted eso? No, porque evidentemente hay una situación donde se está defraudando una fe, una confianza que se está teniendo. Pues yo tengo la fe y la confianza de que la persona que está realizando el examen es Juan y resulta que no es Juan sino Pedro. Es decir, no es concretamente una falsificación, pues acuérdate que estamos hablando del bien jurídico de la fe pública, y la fe pública es una confianza. Una de las formas de defraudar la confianza es simplemente falsificando. Porque es que mira que hay algo interesante en todo este tema, en que se pueden dar diferentes circunstancias en las cuales las cosas terminen dejando de tener apariencia real o sea, tengan una apariencia ficticia y no real de lo que en el fondo son. Cuando tú miras un documento, un billete falso, hay billetes que están tan bien elaborados que es muy difícil detectar que ese billete sea falso. El otro día estuvimos viendo un video en una de las clases estas de maestría, de las últimas clases de maestría el año pasado, a principio de año. Estuvimos viendo un video de cómo en Estados Unidos han tenido que extremar, o sea, como hay redes internacionales dedicadas a la falsificación de dólares, en Estados Unidos era un delito que no era común. Hace mucho rato, yo estaba, creo que como en la universidad, y yo escuché una noticia de un señor en un almacén en un restaurante, creo que fue en Estados Unidos, que le habían metido un billete de $100 que tenía la cara de George Bush, que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, George Bush. Y yo decía, oye, pero, o sea, yo me ponía a pensar y decía, no, pero este tipo de ese restaurante tiene que ser muy hueva, porque yo aquí en Colombia, a ti te ponen un billete de 100.000 con la cara de Duque y tú te das cuenta enseguida. Pero como es un país donde la confianza, pero acá en Colombia, ¿por qué? Porque no hemos vuelto desconfiados. Aquí tú metes un billete esa de 20 y eso lo miran primero de arriba para abajo, le dan la vuelta, le pasan la uña, le hacen 50.000 cosas, porque aquí en Colombia es común que la gente falsifique los dineros, pero ese es un país donde la confianza pública es muy alta, es demasiado alta.
y la gente prácticamente ni mira los billetes. Y yo me di cuenta de eso en Europa. Yo hace unos años, antes de pandemia, hice un viaje a Europa y yo me di cuenta que uno pagaba ya con billetes grandes, o sea, pagaba por un billete de 100 euros y lo cogían y enseguida lo metían, y yo ni lo revisaban porque son países que tienen una fe pública demasiado alta. Acá en Colombia no, acá en Colombia te lo revisan hasta, mejor dicho, te lo terminan pasando por una, después de que le hacen esas 50.000 cosas, lo terminan metiendo en una maquinita una luz color como violeta para ver si el documento es verdad, el billete fue hecho en papel moneda o no. Todo eso lo miran acá, allá no. Entonces, dame un segundo, ya termino la idea. Y entonces en ese video veíamos cómo en Estados Unidos se dieron en la obligación de cambiar los billetes colocándole otras seguridades mayores porque habían redes internacionales que falsificaban dólares. Dime. Y ahora recuerdo el caso que hubo de unos falsificadores aquí en Colombia, que ellos cogían, creo que era billetes de 50 o de 100, y le quitaban el cosito ese es como una especie de un símbolo que tiene, que es como cuando se verifica si es verdadero o no, y se lo ponían a otros que ellos armaban. Entonces, si ese cosito, ese loguito, es el que dice si es falso o no, y ellos lo traspasaron a otros que ellos inventaron, ese documento es falso. Claro que sí. Vamos a suponer que yo tengo un billete, bueno, que sea un billete de 50 o de 100 no tendría sentido. Lo que pueden hacer es que cojan un billete, ponte tú de 5.000, de 10.000, de 2.000 pesos, le sacan las seguridades o lo lavan. Yo me acuerdo que, por eso es que esos billetes de 2.000 los hacen, son más pequeños. Tú mira un billete de 2.000, ponlo al lado de un billete de 50 y te das cuenta que es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Es una forma de seguridad. Cuando yo estaba en la universidad, en pregrado, yo recuerdo cuando estábamos dando la clase de falsedad en documentos, el profesor Damaso, que era un profesor de Derecho Penal Especial en ese momento, nos mostró, él trabajaba en la fiscalía y nos mostró un caso en donde descubrieron una red de falsificadores en Cartagena que cogían billetes. En ese momento el billete de más alta denominación que había en Colombia era de 50.000 y cogían unos billetes de 2.000 o 5.000 pesos, no me acuerdo, y los lavaban con un químico especial, le quitaban la tintura de los billetes, quitaban la tintura y los volvían a imprimir con tintas especiales que asemejaban a la de los billetes de 50. Entonces los billetes de 5.000 los convertían en 50.000. Eso es una falsedad, claramente. Y tú veías el billete y lo ibas a ver con toda la seguridad. El billete era hecho en papel moneda, porque el 5.000 lo hacen en papel moneda. Tenía una seguridad desde el Banco de la República, porque el billete lo hacían. Entonces, esa forma de falsificación hizo que el Banco de la República entonces comenzara a cambiar las formas de seguridad, entre ellas que los billetes de menor denominación son más pequeños que los billetes de más alta denominación. Profe, una pregunta. Perdón, dame un segundo. Por eso es que tú ves que un cajero no te bota nunca un billete de 2.000 y un billete de 1.000 porque es mucho más pequeño el tamaño y por ello no pueden estarlo usando en cajeros. O sea, en un cajero siempre vas a ver billetes de 10.000, 20.000, 50.000 y el otro día vi una crítica porque el billete de 100.000 tenía un tamaño diferente y no podían ponerlo en los cajeros, pero yo creo que ya corrigieron eso. Dime. ¿De dónde viene la terminología de lavado de dinero? ¿Cómo? ¿De dónde viene el lavado de dinero? O sea, el nombre. No, pero eso es otra cosa. Yo creo que nosotros alcanzamos a dar en penal especial 1 el lavado de activos, ¿no? ¿O no? No me acuerdo de eso, profe. Creo que no. El lavado de activos tiene que ver con cuando son dineros de origen ilícito y tú lo haces pasar por dineros de origen ilícito. O sea, no es que estén, lo que yo conté ahora de que cogían el billete y lo lavaban con un químico especial y le quitaban la tintura. Eso no es un lavado de activos, obviamente. El término lavado o blanqueo de capital es un término alegórico o una, ¿cómo que se llama esa figura literaria? Cuando ustedes tratan de embellecer el lenguaje de algo, ¿cómo se llama esa figura? Ahora se me olvidó el nombre. Eufemismo. No. ¿No?
Eufemismo no. Ustedes por lo menos utilizan un término para adornar el lenguaje. Bueno, no me acuerdo ahora mismo la expresión. Yo siento que a veces ya se me están como olvidando. Profe, que todas son para adornar el lenguaje. No. Hay uno en concreto, hay un término en concreto que se utiliza que para de alguna u otra manera utilizar... La metáfora. Metáfora. Es un término metafórico. Gracias por hacerme recordar. Estaba preocupándome porque ya estoy sintiendo que se me están olvidando las cosas. La metáfora es un término metafórico. Uno dice lavado de activos o blanqueo de dinero porque se supone que de pronto un dinero que tenga un origen ilícito es un dinero que es negro, un dinero sucio. Y entonces cuando hablan de lavarlo, quiere decir que lo están legalizando. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, yo soy narcotraficante y producto de mi actividad de narcotráfico yo estoy recibiendo 1.000 millones de pesos mensuales. Como quiera que yo tengo que legalizar ese dinero, entonces yo lo que hago es creo unos almacenes especiales y me pongo a fingir que ese almacén ha tenido ventas por mucho más valor que el que realmente tiene. Eso es una forma de lavado de activos. Yo recuerdo que en la época del narcotráfico, brava en Colombia, yo estaba muy niño, a mí me decía un tío que trabajaba en Cali, que el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle tenían en todas las carreteras de Cali, en unas carreteras despobladas que ahí no había un alma, no pasaba nadie por ahí. Había unos restaurantes hermosísimos. Y decía la gente, oye, pero ¿cómo hacen en esta carretera un restaurante tan lindo si por aquí no pasa nadie? Y ese restaurante no debe comer nadie. Y decía, eso es lavado de activos. Mírale para ver las facturas por cuánto pasa. Yo me imagino que ahí pasaban facturas de que de esos restaurantes vendían entre 10 y 20 millones de pesos diarios en esa época, poniendo con una exageración, creando, me imagino, una cantidad de simulaciones de ventas cuando realmente no vendían eso. Y cuando tenían que explicar a la persona, ¿de dónde provienen sus ingresos de 1.000 millones de pesos mensuales? No, lo que pasa es que yo tengo 5 restaurantes en todo el Valle del Cauca y esos restaurantes me están produciendo, tal restaurante me produce tanto, el otro me produce tanto, este otro me produce tanto, este otro me produce tanto. Alguien me dijo una vez, y no lo puedo, y lo digo, y repito, esta clase está siendo grabada y pronto puede ser delicado lo que estoy diciendo, pero lo digo simplemente con fines académicos, ¿ya? Con fines académicos, no porque me conste ni porque sea verdad. Alguien en una ocasión me mencionó que hay muchos almacenes que comienzan a realizar rifas de cualquier bobada y la persona entonces comienza a colocar datos personales de ellos, por lo menos José Luis Navarro, cédula tanto, dirección tanto, te colocas unos datos que son los datos necesarios para hacer una factura y comienzan entonces posteriormente a realizar con toda esa información que están llevando facturas y que realizan factura y es una forma de lavar activos. Hay muchos almacenes que uno dice, bueno, pero ¿cuánto puede ser el margen de utilidad de estos almacenes cuando todo a 100, todo a 200? Entonces tú miras, pero ¿cuánto puede ser margen el día hicieron 1.000 ventas? 1.000 ventas no llegan a 100.000 pesos. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo pagan servicios? ¿Cómo pagan empleados? ¿Cómo pagan todas estas cosas si realmente el margen de utilidad que dejan los productos es demasiado bajo? ¿Cómo hacen? Entonces, muchos de esos, no estoy diciendo que sean todos, no me consta que sea así. Simplemente digo que puede ser esa una manera de utilizar o lavar activos. Eso es un lavado de activos, es dar la apariencia de real, de limpio a un dinero que tiene un origen ilícito. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor. Lo dimos en penal 1. Sí, yo recordé. Eso lo dimos en Derecho Penal 1 y ¿qué más? Dimos unas modalidades. Una se llama el pitufeo, que es cuando hacen negocios chiquiticos, que es más o menos el que estaba diciendo ahora. Otro que hacen es que cogen, yo creo que lo pusimos, la persona exporta el diamante, entonces pone el diamante, monta una empresa de exportación, entonces vende supuestamente un diamante con origen al Congo. Le hacen todo el proceso de venta del diamante, después ese diamante entra de manera irregular nuevamente al país y lo vuelven a vender ya no al Congo, sino a Francia. Después viene otra vez, entra el diamante y lo ponen como si lo hubiesen vendido a Islandia. El mismo diamante lo ponen como
como vendido 30 veces, y es una forma de legalizar dineros que están entrando originarios de otra actividad ilícita. Eso es diferente. Esto es diferente a lo que estamos viendo acá, ¿vale? Estos son delitos contra el orden económico y social. Bien, vamos a ver unos casitos aquí de falsificación. ¿Quién lo lee, por favor? Casos de falsificación de documento público. Pero no solo en el ámbito estudiantil se da este tipo de falsificaciones. De hecho, hubo un caso de un exfuncionario de Cancillería en el que encontraron irregularidades en la expedición de visas a ciudadanos chinos, ya que estos nunca acreditaron su actividad y capacidad. Por lo tanto, se incurrió en el delito de falsedad ideológica, porque se incluyen aspectos no verdaderos en un escrito auténtico, en documento público. Vale aclarar que además del delito de falsedad ideológica anteriormente citado, existe también el de falsedad material, que hace referencia a la utilización de un documento falso. Recordemos que el de falsedad ideológica hace referencia a la colocación de datos falsos en un documento verdadero. Entonces la falsedad material hace alusión a que se cambia materialmente la materialidad de lo que dice el dinero, el documento, perdón, se cambia de manera directa. Vamos a leer este punto. Falsificación de libretas militares. Falsificación de libretas militares. Solo es necesaria una llamada telefónica para dar inicio a este complicado aparato de falsificación de documentos en Colombia. Al llamar, lo primero que te solicitan es el número de cédula o carnet de identidad y te preguntan quién fue la persona que te refirió el servicio de asesoría. En un instante chequean la información y si algunos de los datos aportados no coinciden auténticamente, cortan la llamada. Para obtener este número basta con darse un paseo por la sede de un distrito militar en Bogotá, donde un caballero de manera sigilosa reparte esta tarjeta de presentación. La red se identifica como Asesoría y Gestión de Libreta Militar y cual organismo gubernamental para el escudo del Ejército Nacional. ¿Cuál organismo gubernamental porta el escudo del Ejército Nacional? Para darle una apariencia de que es real. Sí, sigue, por favor. Falsificación de libretas militares. Esta es una red de distribución y forjamiento de libretas militares que opera en toda la extensión de nuestro país. Dado que todo bachiller colombiano debe definir su situación militar y que el Estado emite un listado de bachilleres aptos para cumplir con este deber, muchos de los padres de estos jóvenes acuden a esta cadena de corrupción desembolsando sumas que oscilan entre 1 y 3 millones de pesos. Hay un punto aquí importante, ojo, no solamente en Colombia es ilegal la falsificación del documento. En este caso que estamos viendo, la persona, vamos a suponer, mi hijo ya tiene 17 años, ya terminó el bachillerato, yo tengo que definir su situación militar. Como yo no quiero que preste el servicio militar, yo lo que hago es solicito a un ente público, solicito a una persona que falsifique un documento dando la apariencia de tener libreta militar. ¿Qué está pasando acá? Aquí no solamente incurriría en delito la persona que falsificó el documento, sino que en Colombia la obtención de documento público falso es delito también. Entonces aquí respondería tanto la persona que expide el documento como la persona que realiza los trámites de obtención de ese documento falso. Esto es muy común. Miren, ustedes encontrarán en muchos lugares, sobre todo en ciudades grandes, es muy común, empresas criminales que se encargan de eso. Necesitamos que un ciudadano, en el caso del ciudadano cubano que fue capturado porque fue retenido por el mismo policía que tenía el nombre de la cédula, cuando él fue consultado,
¿Dónde adquirió ese documento? Él dijo que ese documento lo había adquirido en Ecuador, que lo habían vendido en Ecuador. Cuando yo escuché la noticia, yo puse en tela de duda eso, porque muy seguramente a estas personas le dicen, hombre, en caso de que usted sea capturado, usted no vaya a decir que este documento se lo hicimos acá, sino que manifieste que fue hecho en otro lugar, totalmente diferente, para de una u otra manera desviar la investigación. Pero por lo menos en este caso que estamos poniendo aquí en la diapositiva, el padre del joven que no quiere que preste servicio militar y va a esta cadena de corrupción y desembolsa los 3 millones de pesos, también estaría incurriendo en un delito que se llama obtención de documento público falso. Aquí es debe ser. Va por la función. Aquí hay un problema en esta diapositiva. Aquí. Andrea, ves por favor anotándome los problemas que tienen las diapositivas para mandarlas a correo, ¿vale? Bueno, leamos por favor. Es en función, ¿no? Aquí no va la L, en función. Aquí esta L desaparece. En función, ¿quién la lee, por favor? En función de realizar un ataque contra estas organizaciones delictivas, en 2014 se realizó el lanzamiento del sitio web libretamilitar.mil.com, lo cual deriva en un problema más para la ciudadanía, ya que en la mayoría del tiempo el sitio se encuentra colapsado o no funciona. Sin embargo, por medio de este sitio web, los usuarios pueden tramitar su libreta militar subiendo los documentos exigidos para su entrega, y se estima que para finales de mayo del año en curso, esta web ya esté 100% operativa. Esta información pues, tomó de un informe de prensa que es del año 2018. Quiere decir que se supone que para el 2018, en mayo, ya estaría funcionando esa red. Sin embargo, tengo información hace poco que me dicen que efectivamente sigue presentando problemas y se sigue colapsando la red. Ahora más pues con todo este tema de la pandemia, porque todo el mundo pues, realiza el trámite por medios virtuales. Hay un punto que quiero señalar acá que me parece que es bastante interesante, que se presenta en la práctica. Hay personas que obtienen de manera legal documentos públicos, pero en ese proceso de retraso en la digitalización de documentos termina apareciendo como si fuese falso un documento cuando realmente es real. Hace poco me sucedió un caso, a mí particularmente. Yo hace tiempo estuve en una prepagada, una empresa de salud prepagada, y luego me salí porque no me gustaba pues, el servicio que estaba prestando, y sin embargo aparecía todavía en el sistema como miembro de esa oficina de servicios prepagada. Es más, mi hijo aparecía como todavía colocado en esa oficina cuando él hace mucho tiempo ya tiene otra prepagada diferente. Entonces, son situaciones que de pronto la ausencia en la digitalización real puede producir este tipo de obstáculos. ¿Qué sucedió en un caso que atendí hace un tiempo por Defensoría Pública? Un señor de 65 años de edad venía manejando su vehículo desde Antioquia y fue capturado en inmediaciones del municipio de San Pues por la policía de carretera, que coloca un retén ahí en la vía San Pues Sincelejo. Fue detenido, le pidieron los documentos, él entregó sus documentos, entre esos su licencia de conducción. De esa licencia de conducción que debe renovarse. Hay licencias de conducción que tienen un periodo largo de vigencia y hay otros que tienen que renovarse cada 2 años. Cuando él lo detienen, pasan por sistema la libreta y se dan cuenta que no aparece en sistema. Entonces asumieron que la libreta era falsa y lo capturan por uso de documento público falso. Señor, pues obviamente sorprendido, ese documento no puede ser falso. Yo lo hice en la oficina de tránsito, yo tramité directamente ese documento en la oficina de tránsito de Medellín. Señor, ese documento es falso. No aparece en el sistema, por lo tanto es falso. Y capturan al tipo. Yo estaba de turno en ese momento y, bueno, yo le pregunté enseguida si él tenía de pronto alguna persona que le hiciera el trámite en Medellín. Y finalmente, afortunadamente tenía a alguien allá y hicieron las vueltas en la oficina de tránsito de Medellín, y en la oficina de tránsito de Medellín certificaron que ese pase, esa licencia de conducción sí era real, expedida por esa oficina, pero
que estaban retrasados en el proceso de sistematización. Entonces, miren todo el problema que causa este tipo de situaciones y afectaciones a los ciudadanos. Profe, una pregunta, profe. Sí. Cuando hay una afectación de esa naturaleza, en cuanto, pues me salgo un poquito del tema, ¿cierto? En cuanto a procedimiento penal, ¿qué se procede a hacer después? Por daños y perjuicios, una demanda. Sí, todo es ponderando el daño. Sí, todo es ponderando el daño. Evidentemente hay una falla en el servicio. ¿Sí me escuchas? Sí, profe, claro. Vale, evidentemente aquí hay una falla en el servicio. Pero todo es ponderar el daño, ¿ya? Porque tú no puedes salir de pronto cobrándole al Estado por esa situación 300, 400 millones de pesos, porque eso no fue el perjuicio real que tú sufriste, ¿no? A ti te detienen, duras 4 horas detenido. El otro día me pasó algo curioso, y hago el paréntesis para explicarte el fondo del tema. Yo estoy defendiendo a una señora que está llevando a hacer un proceso por prevaricato. Esa señora terminó, se le dio una libertad. Ella tuvo una medida restrictiva de la libertad, que era privación de la libertad en su lugar de domicilio, pero al paso del tiempo yo le solicité una libertad por vencimiento de términos. Esa libertad por vencimiento de términos que yo le solicité a esa señora conllevó a que esta persona ya pudiera estar libre y se moviera en todo el territorio del departamento. Un día iba en su vehículo y fue detenida en inmediaciones de Coveñas por la policía, que al momento de pararla pidieron la cédula, metieron el sistema y aparecía que ella estaba en ese momento, tenía una orden de captura vigente. Imagínense, ni siquiera había cancelado la orden de captura cuando ya el juez, hace muchísimo rato, cuando legalizaron la captura, había cancelado la orden porque ya había cumplido su objetivo y la han capturado. Eso fue un puente, me acuerdo yo, y yo generalmente los fines de semana no uso mi celular. Yo, como es netamente para usos laborales, yo lo dejo por allá tirado. Se me dio por ir a revisar algo al celular cuando encuentro como 30 llamadas perdidas de esa señora. Una locura. Y yo decía, ¿esta señora qué le pasó? Yo le devolví la llamada y me contestó un hijo. Y me dijo, doctor, imagínese que mi mamá la tiene presa. ¿Qué pasó? Yo digo, ¿ahora qué hizo? Que no, lo tienen por el mismo caso y que tiene una orden de captura, pero eso es lo mismo, que no sé qué, hemos estado averiguando y es la misma cosa. ¿Dónde están ustedes? No, en Coveñas. Me he ido yo para allá. Llegué a la estación a averiguar qué era lo que había pasado. Ahí tenían a la señora y la señora me comentó, doctor, imagínese que me capturaron porque me parece vigente todavía la orden de captura. Y yo dije, ¿está segura que no es una orden diferente? Y dice, no. Ya yo conseguí un contacto que me averiguó y es la misma orden de captura. Y es más, es el mismo número. Yo, como llevé la carpeta de ella, yo revisé y dije, ¿por qué orden de captura la tienen capturada ella? No, por tal orden. Yo revisé en la carpeta de ella y dije, no, efectivamente es la misma orden. Esta orden fue cancelada y busqué el acta de la audiencia en donde se corroboraba que la orden había sido cancelada. Como siempre ahí en el centro de servicio, alguien que está de turno, solicitaron certificación. Yo llamé pues, que me certificaran que efectivamente en esa audiencia se había ordenado la cancelación de esa orden y ahí me enviaron la certificación, yo se la puse de presente y la señora quedó libre. Entonces, ella estuvo retenida más o menos como 4 horas. Eso hubiese sido menos tiempo si yo me hubiese dado cuenta desde antes de la llamada de la señora y el tiempo que me duré desplazándome hasta allá y todo. Duró más, como unas 5 horas más o menos detenida. Entonces, la señora no puede salir ahora diciendo o alegando, efectivamente hay una falla de servicio, pero no puede salir alegando o demandando al Estado por 200, 300, 400 millones de pesos, porque duró 4 horas retenida, que realmente ahí no sería real el perjuicio a lo que efectivamente sucedió. Profe, pero pues en el caso, digamos, que de una persona cabeza de familia, ¿cierto? Y que se, pues, fundamenta, digamos, que en el salario del día a día, pues, me imagino que le tienen que cancelarlo. No, hay casos de casos. Hay casos de casos. Yo tuve un señor que una vez duró preso casi 4 años. Casi 4 años preso. Y terminó absuelto. Un error judicial que se había presentado y terminó absuelto. Miren la gravedad de la situación. 4 años privado de la libertad para terminar siendo absuelto porque no había pruebas en su contra. Obviamente esa persona demandó por una millonada al Estado. Ahora, como te digo, todo depende de las circunstancias. Pues si tú ejerces de pronto una actividad
como por lo menos en el caso de la medicina o actividades estas que son extremadamente lucrativas, obviamente que vas a pedir un mayor perjuicio que el que pudiera estar pidiendo de pronto una persona que se dedique a una actividad informal no regulada, donde no tenga manera de probar cuántos fueron realmente sus perjuicios. Por lo menos si la persona es vendedora ambulante, esto que pasa por lo menos anoche vendiendo peto, no puede decir que es que sus ingresos mensuales eran de 30, 40 millones de pesos. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, claro. Totalmente, gracias. Vale. Bueno, miren, yo les propongo algo. Son las 8:35, no vamos a terminar de dar la falsedad en moneda. Hay varios aspectos de la falsedad también en documentos que quiero tratar con ustedes de manera más detenida. Entonces vamos a suspender hasta acá. La próxima semana continuamos con lo que tiene que ver con la falsedad en documentos. Terminamos ese tema. Hablamos de la falsedad monetaria, falsedad en dinero, y aludimos a otros aspectos que son importantes dentro de este bien jurídico de la fe pública. La idea es que si podemos terminar la próxima semana, terminemos el bien jurídico, si no, nos tomamos una semana adicional. ¿Ustedes saben qué día? El 20. Vale, entonces quiere decir que sí, nos queda todavía la clase del 10 y la clase del 17. Perfecto. Vale, por favor llenen la asistencia porque finalmente es la que vamos a tener en cuenta para determinar la no inasistencia a este tipo de clases. Recuerden que en este tipo de asignaturas de 16 semanas, cuando existen más de 3 inasistencias, se puede perder la materia por inasistencia. Entonces, por favor, siempre llenen las asistencias para no llegar en un momento dado a cometer la injusticia de que un estudiante se asista a clase y termine perdiendo por inasistencia. Profe, una pregunta. ¿Dónde están? ¿Qué me iba a preguntar? No, profe, le iba a preguntar a la monitora que si ese documento siempre lo había mandado o es la primera vez. Porque personalmente es la primera vez que lo... Ah, listo, muchas gracias. Sí, digamos que esto se implementó hace como 3 semanas, que es el tiempo que lleva Andrea de monitora, pero digamos que ustedes han tenido una particularidad que se ha hecho varios procesos evaluativos y por ello han sido, digamos, clases en las que no se ha tomado asistencia porque no nos hemos conectado, simplemente se ha realizado el examen. Digamos que tu asistencia la corrobora la realización del examen. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces, respecto a lo que hemos dado hoy de falsedad en documento, ¿hay alguna duda? Me parece que todo está claro, pero si hay alguna duda la respondemos, no hay problema. ¿Claro, entonces? Bien, entonces suspendamos ahí, suspende la grabación, André, y para la próxima clase